Buenas, buenas, buenas. Vengo con un carro de mansalva para repartir aquí a diestro y siniestro. Eh, Embajada y sin frenos por un tobogán de Estepona, cancelado por Poderoso. Y bueno, con este inicio Eh, tan al uso, como podéis ver, doy bienvenidas, mansalveros y mansalveras, a este nuevo Mansalva de Podcast, en el que contamos una vez más con nuestro editor jefe, nuestro querido, nuestro inigualable, nuestro manantial de mansalva particular, Chucky. Muy buenas, mansalveros. Hoy la mansalva la traigo en formato de zarajos, toda así puesta entre dos palos, estirada y bien apretada y bien densa, como a mí me gusta. Condensada, ¿no? Condensada de mansalva, tío, muy y a ver, Visatis, que quiero ver cómo te ríes hasta que tu cara toma la tonalidad de tu camiseta. Entonces podré Eso ver que la eso mansalva ha superado su límite eso eso máximo. eso pasa alguna vez. Yo también tengo la mansalva aprovechando el carro ese que has traído, se me ha caído encima, tío, y tengo fanegas y fanegas de mansalva ahí a revetuti. Y he dejado por último a Jordi, no por nada en concreto, sino porque ya no es tu programa, ¿vale? Te lo hemos Nada, robado, Dale lo hemos tiempo. tenido que hablar y lo he hemos dado un entendido. golpe de estado y nos parece que el programa tiene que volver de nuevo a la mansalva, que es allá donde pertenece. Así que Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo Pues, cómo tu medidor de mansalva personal, cómo está en el pues día de hoy? os imagino pues a ti con el carro, a Chucky y a Visatis con ese carro que se le cae encima, como si esto fuera una obra de teatro, ¿sabes? Como si fueran unos actores que estuvieran allí. Patraña Manuel babosa, Escobar. tío. No, y desde aquí aprovecho para saludar a nuestro amigo Alex, que seguro que lo habrá pillado. Y cuando lo vea esto se reirá mucho. Y lo siento hacer bromas fuera de partida, pero, pero es lo que hay. Nada, nada, que encantado de estar aquí y sobre todo de estar con Chucky otra vez, un día más, que ha querido estar con nosotros. Y bueno, nada, esperando aquí que empiece el debate. Pues sí, nada, muy generoso por él venir aquí semana tras semana Sin faltar y un sin rato, ¿eh? Es que este hombre de verdad, ¿eh? se puede contar con él. La mansalva le embarga. Bueno, pues entonces venga, va, sin más dilación, mansalvedades aparte, digamos, el tema, ¿no?, que nos atañe hoy, y el Ujú. tema en sí es la empatía en el rol, ¿sí? La empatía en mesa se había dicho, yo creo que un poco más la empatía en el rol, creo que es más genérico y para mí abarca un poco más. Y si he hecho un Jordi me lo decís y no pasa nada, y es la empatía en mesa, pero bueno, tiramos dados y a ver qué surge, ¿no? Yo, mira, voy a tirar con bastante mansalva porque creo que me merezco ya empezar de una vez. Madre Voy a mía. empezar yo, hombre. Bueno, espérate que tire, ¿no? Pues me he comido Hombre, por La man la fin. mansalva me acompaña y Por además tenía ganas de fin, empezar tío, porque creo Ramonetis. que es un tema que me gusta en general, es verdad que me he sentido me he muchas comido veces un mojón, ¿eh? como una persona bastante empática, hasta el punto de a veces encontrarme en situaciones de que alguien me explica un problema suyo, tío, y irme yo jodido de verdad y llegar a casa en plan: "Buah, tío, pobre pavo, tío, está de", y no remontar eso hasta que ha pasado un entonces, bueno, pues, bueno, pues eso, la empatía es un arma de doble filo, hay que saberla manejar bien también. La empatía en el rol, venga, va. Primero, partiría del tema de la empatía en mesa, por ejemplo, ¿no? Que, la empatía en mesa, pues, es un poco un camino bidireccional, ¿no? Tanto de los jugadores para el máster, como del máster para los jugadores, como de los jugador a jugador. O sea, sí, darse cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor y si es necesario o crees, que así lo es, pues que puedas intervenir o que puedas darte cuenta como mínimo, pues sí, para tomar cartas si fuera necesario. Y la empatía, pues, ¿para qué nos puede servir? Pues desde para que haya alguien que lo estaba pasando mal por una escena X, para que haya alguien que esté descolgado, para que haya alguien que no se lo esté pasando bien. A veces, yo qué sé, puede pasar que alguien se te duerma en una partida. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado, no exactamente que se te duerma, pero que veas que está muy cansado. Yo cuando jugué El sueño de Alundra para las Netcon, para Shadowlands, empezamos a una hora, que eran las 8 y acabamos casi a las 2 y pico, y había uno de los chicos que se notaba que estaba muy cansado. Y yo estaba tan engorilado en contar la historia, y los otros 3 jugadores estaban tan engorilados con la historia, que a lo mejor veía que estaba un poquito cansado, pero, mi nivel de empatía no estaba suficientemente, ajustado como para darme cuenta de que eso le estaba superando. Y fue muy hábilmente Fran me dijo: "Oye, igual
estaría bien que plegarais, porque son la 1:00 y pico, lleváis un buen rato. Y entonces me quedé mirando y pensé: "Hostia, pues es verdad, tío, ¿qué estamos haciendo? Llevamos un engorile que flipas, 3 personas aquí, pero este chico, pues". Y entonces tuvimos que parar y retomamos esa partida al cabo de unas 2 semanas, acabamos ese trocito y el cambio fue evidente. Esa persona pudo jugar, estaba fuera de out, fuera de combate, pobre, y le daba más cosa decirlo y cortarnos el rollo a los demás que no expresar como, pues ahí mi empatía estuvo out, totalmente out. Pero por contra, pues otras veces sí que, por ejemplo, intento darme cuenta, yo que sé, si hay alguien que le falta. Mira que yo soy un comefocos de cuidado, pero sí que últimamente intento también darme cuenta si hay alguien que veo que está un poquito más fuera de juego para cederle de alguna forma el foco y poder incluirnos un poco todos, o al menos esa impresión me da a mí. Yo lo intento conscientemente hacer. Pero vamos, que también es lo que decía, ¿no? La empatía hacia el máster, por ejemplo, ¿no? Oye, tío, esta persona se ha pegado un curro que flipas aquí, se ha montado mapas, historias, se ha leído trasfondos, no sé qué, o sea, nos está haciendo una propuesta. Pues de discutir en exceso, buscar problemas donde no los hay, y pecar de egoísmo a lo mejor en mesa. Pues todas esas cosas es una falta de empatía hacia la mesa y hacia el máster que se ha pegado ese curro que flipas. Pero luego también es lo que decía, ¿no? También tiene que estar la empatía del máster de saber ver, pues yo qué sé, este tío no puede más o, o este chico no está actuando a lo mejor por vergüenza. A lo mejor se puede rescatar de alguna manera, pero es que incluso la empatía puede venir de antes de la partida. Puede darse el caso de que haya, yo qué sé, tío, una persona que por lo que sea, tenga muchísimas ganas de jugar con alguien, pero esa persona no tiene ganas de jugar con él. Y entonces, ahí no sé si está habiendo una falta de empatía hacia la otra persona, de decir: "Hostia, esta persona tiene muchas ganas de jugar conmigo y aunque a mí no me apetece, yo creo que puedo hacer ese esfuerzo", o simplemente pasarse un poco la empatía de esa por el foro y decir: "Bueno, pues al final yo vengo aquí a divertirme y yo egoístamente esto es lo que quiero". Entonces, la empatía y pospartida, importantísimo, ¿no? Y pospartida, importantísimo. Y a veces me parece que las charlas pospartida pueden parecer un poco, un poquito navajitas peleillas a navajilla oxidada en un callejón sin oscuro. O Sé de sea, lo que hablas. ¿vale? O sea, en lugar de hablar las cosas con respeto, a veces enseguida, si sales con una mala experiencia o con una experiencia que, pues es enseguida parece un vamos a lanzarnos cuchillos unos a otros, cuando realmente, si se pretende mejorar, lo mejor es rebajar el tono e intentar buscar lo que decíamos, ¿no? Esa responsabilidad compartida y ver qué podemos ofrecer cada uno de nosotros mismos, porque la solución está más cerca así que si nos tiramos cuchillos unos a otros. Y ya, paso la Fin de, bola. fin de tu tiempo, Ramón. Qué, Mm. qué poco empático que soy, ¿eh? Qué poco empático. En serio. Bichatis, te toca. Vale, pues eso, empatía. EMPATIA. ¿Qué es para ti la empatía, Bisatis? Dame Perdón, una E, dame problemas una... técnicos, que se me acaba la batería del ratón y no podía quitarme el audio. Estos son los entresijos, ¿ves? La empatía a tope. Pues bueno, empatía, empatía maximum power forever and ever. O sea, empatía a todos los niveles habidos y por haber. Y yo Mansalva añadí de empatía. mansalva de empatía. Y yo diría incluso hasta respeto o tener la habilidad de que si algo no te gusta te calles un poco, ¿eh? Eso también puede ser empatía, ¿no? Y sobre todo a mí me gusta mucho, me gustaría comentar la empatía hacia el máster. Desde la elección de jugadores, porque para mí es el máster quien decide, y un poco pasándome lo que decía Ramón, si no te apetece tal y cual, pues bueno, oye, el máster ha decidido esto, pues por algo será, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Hasta empatía por la historia, si te plantean esto y tal, pues oye, métete dentro ahí, intenta conectar con esa historia, ¿no? Sé empático con lo que te propone el máster antes de la partida, pues yo que sé, voy a hacer una partida tipo dungeonera, voy a hacer una partida de exploración, de investigación, de lo que sea. Meterte un poco en eso, que a lo mejor también podemos hablar un poco de si la empatía está relacionada con las expectativas, ¿no? Que tampoco estaría mal, ¿no? O sea, ¿qué me espero yo de esto? Y si a lo mejor no es lo que me espero, pues oye, pues a lo mejor ser más empático, rebajarme un poco, comentarlo, ¿no? Y luego la empatía en cuanto en el juego mismo, ¿no?
con el máster, a lo que te propone, a lo que te va tirando, a, a lo que no te gusta también, pero bueno, quizás hay que ser también, y basándome un poco en el podcast anterior, hay que ser un poco más empáticos con la historia y dejar pasar ciertas cosas para ir. O sea, esto no es una cuestión de que de egos o de lo que yo quiero y tal, es un grupo, hay mucha gente, cada uno con su, cada uno mismo con su organismo. Entonces, hay que, hay que empatizar en ese tema, ¿no? Pasándose el foco. Hay mucha gente que es muy ayudándome de la terminología que hemos acuñado con Dudy, gente muy carnívora, ¿no? Esto es todo para mí y para mí, si queda algo para mí y ya veremos lo que queda para ti. No sé si era Eh, exactamente así, pero vale, bueno, sí, carnívoros en general, ¿no? Carnívoros del foco, ¿no? no, no, es una mesa carnívora, sí, bueno, ya Carnívora, bueno, hablaremos. Somos muy carnívoros, sí, ahí. sí, sí, sí. Y entonces, pues lo mismo, no hay que ser tan carnívoro y hay que ser un poco más vegano. Empáticos por unos por otros, pasar foco, tal, también pasar foco al máster, ¿eh? Porque hay veces, yo realmente veo partidas Qué que bueno. el concepto máster jugador, dice, bueno, pero que lo plantees el máster, relájate un poco, ¿sabes? O sea, que llegan a narraciones que, bueno, sí, pero a ver, que la partida no la llevas tú tampoco, ¿no? Entonces, empatía y entenderse todo el mundo, ¿no? Y para mí lo importante es todo con respeto, con empatía, pero para que la historia fluya, para pasárselo bien, ¿no? Para mí es lo más importante. Y entonces a partir de ahí, pues si tienes que ayudar, ayudar a uno que no se acaba de enganchar, pues se intenta desde los propios jugadores hasta el mismo máster, o o desde la historia que no te acaba por lo que sea, a lo mejor la temática, ¿no? O yo no sé mucho, por ejemplo, ciencia ficción o de a mí ese tipo de cosas no me gustan, pero si alguien me lo plantea, pues bueno, oye, pues venga, vamos a meternos ahí con la historia, ¿no? Vamos a empatizar, a involucrarte, a vivirla, ¿no? Que realmente es lo que es un poco el rol, ¿no? Un poco todo esto de vivir cosas nuevas. Y, y yo quisiera plantear, y ya voy acabando si os parece, yo supongo que sin saber lo que van a decir mis otros dos compañeros, creo que estaremos todos de acuerdo, más o menos, en que la empatía es muy importante, ¿no? Pero ¿qué hacemos o qué haríamos cuando eso no pasa? Porque sí que es muy importante, sí que lo de la pospartida es muy chulo, no pegarse. Nosotros utilizamos mucho eso de la estrella del deseo, que es como muy guay, ¿no? Sí, Y, últimamente y forzadillo, ese y a veces es un poco un sálvame, porque criticaba acá, para acá, para allá, y es un poco, yo creo que hay que hacer un cambio de perspectiva. Pero plantearía soluciones, ¿no? La empatía es muy importante, estamos todos de acuerdo, pero cuando tenemos un jugador que no es empático, por ejemplo, ¿qué se hace? O un máster cuando no es empático, ¿qué se hace? O cuando hay problemas derivados por no pasar el foco, ¿qué hace o qué haríamos nosotros, ¿no? Y ahí lo dejo si queréis para después en la vorágine de Batil Mansalvera tirarlo para adelante. Vale, pues, Y ya está, si os parece, para pues adelante. yo voy a ser súper empático y simpático y voy a ceder el foco a nuestro invitado por segunda vez para que veáis, ¿eh? Como Madre mía. mansalva de empatía. No tiene nada Como que ver focas. con con otras cosas, ¿verdad? No, no tiene que ver con nada. Y Bueno, yo creo que la empatía tiene. Yo hablaría de empatía a dos niveles, ¿vale? La empatía a nivel mesa, entre los componentes de la mesa, bien sea director de juego o director de juego. Y creo que la empatía varía mucho o hace que la partida sea más satisfactoria si pasan dos escenarios posibles. Uno es si en esa mesa hay confianza o si no la hay. Es decir, si ya nos conocemos o si no nos conocemos. Porque si nos conocemos, ya sabemos más o menos entre los jugadores quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro argot, nuestras bromas recurrentes, nuestra forma de narrar, de dirigir o de jugar. Y entonces enseguida detectas si uno pues está aburriendo, si uno pues está durmiendo, si lo está pasando mal, si lo está pasando bien. Y entonces digamos que puedes soltar más la correa a nivel empático, es decir, olvidarte un poquito de ir con cuidado y pues, ser más tú mismo y disfrutar más de la partida porque al final eres más tú mismo.
Y luego está el otro escenario. El otro escenario sería, por ejemplo, el típico de que la mesa en sí no se conoce. Pues la típica partida ahora que hay online que los jugadores pues no se conocen entre sí, aunque estén en el mismo grupo o en el mismo foro o en el mismo lo que sea, no se conocen y a lo mejor solo se van a ver por primera vez en la partida que vas a jugar online. O estás en una jornada, si montas una mesa y se te apunta la gente, pero tú no sabes ni quiénes van a ser los jugadores de tu partida, ni entre ellos se conocen tampoco. Y entonces creo que ahí el trabajo de empatía por parte de todos debe ser más fuerte, debe ser más potente. Debe de mutar más hacia educación, respeto y pues cuidado. Cuidado en el tema de no decir algo que no pueda ofender a ciertos colectivos, o a ciertas personas en concreto. Cuidado de que lo que cuentes, pues lo que a ti te puede resultar gracioso, a lo mejor al otro no le puede resultar tan gracioso. Entonces, podríamos jugar esos dos niveles, digamos. Yo creo que en uno debes de ser más estricto, en el segundo, con mucho más cuidado, pues aplicar las reglas mucho mejor, tener que explicar las reglas. En el escenario en el que todos se conocen, a veces las reglas no son tan importantes, son más laxas, no necesitas estar tan encima de ellas. Y luego también hablaría de la empatía entre PJs. Y esto también es importante, o sea, empatía, Quitado, me lo has quitado, Chucky, para una idea que tenía. pues ya no lo voy a decir. Dilo, Se lo dilo, voy a dilo, dilo, pasar no. a... Tírale, No, tírale. eso. Pero que es otro tema de debate. Pues mira, ya que estáis, no sé cuánto me queda. ¿Cuánto me queda? Te quedas ahí, te queda un poquillo, pero bueno. Vale, pues una de las soluciones, voy a coger la pelota de Visati. Una de las soluciones con el tema empático es eso, ir con muchísimo cuidado si no conoces a las personas, mucho cuidado. Sobre todo, dialogar un poquito antes de la partida. Oye, chicos, mirad, o chicas, la partida va a ir sobre esto. Pueden haber escenas de racismo, pueden haber escenas de violencia. Vais a interpretar unos roles muy duros de cierto tipo de personaje, porque al final todo es ficción y todo es válido, pero al final tu rol puede ser el de, pues yo qué sé, un racista profundo y violento tal, o yo qué sé, o un religioso eh, pues, pues con una creencia muy fuerte y tú no tener ningún tipo de creencia, ¿no? Entonces, tienes todo dialogado y tienes la tarjeta X famosa, que es ese levantar la mano, ese cuando salga algo a mesa que no guste y que sea desagradable a alguien que no conoces, pues esa persona levantar la mano, decir una palabra o sacar una tarjeta y en ese momento pues se para un poco la narración, se evita ese elemento que ha generado la tarjeta y ya está, ¿no? Yo creo que iría por ahí. Y nada, os dejo a vosotros que expliquéis lo otro, lo de los PJs. No, no, si mejor que tú Paso la seguro que no pelota. lo voy a explicar. Si lo sé, no te corto. Bueno, antes de llegar a esto, habéis hablado de un montón de tipos de empatía. Em, Me quedo con lo de Chucky de partida en la que no conoces a nadie, ¿no? Que se suele dar en rol online o en jornadas roleras. Claro, ahí entiendo que el nivel de empatía es superior porque mantienes esa distancia, ese respeto. A la vez, esa distancia y ese respeto dificulta que fluya más las relaciones y un poco el juego, porque estás un poquito ahí en tu parcela. Mi experiencia, mi escasa y corta experiencia en el rol online, em, he visto gente muy educada. Es decir, yo lo que me he encontrado es gente muy educada, muy empática. Es decir, no me he encontrado, a ver, hay de todo, ¿eh? Pero no me he encontrado gente aquello que digas, no se puede jugar con esta persona. Todo lo contrario, me he encontrado gente muy maja. Así que la empatía en el rol, jugando con jugadores de rol que llevan un tiempo jugando y que saben lo que es el rol, yo creo que es algo como que se asume, se aprende y se interioriza que es necesario y que hay que hacerlo. O hay que ponerlo en práctica. Seas más o menos empático, hay que ponerlo en práctica, porque si no, obstaculizas el juego, ¿no? Es decir, al final una discusión en una partida es lo más feo que hay. Y eso normalmente se suele dar porque dos personas no hayan empatizado, ¿no? Y todo lo contrario, se estén picando por algo que puede estar en partida o fuera de partida. Y con esto de dentro y fuera de partida, yo quería aportar algo que pensaba que iba a ser un poco loco, pero al ver que Chucky lo ha sacado, he dicho, ostras, pues a lo mejor no estoy tan loco.
que es, yo incluso lo había pensado como, em, ¿se puede interpretar la empatía? Es decir, mi personaje que se encuentra con otro personaje o con un PNJ, ¿en qué momento puede ser empático? Y aquí yo veo algo que choca. Aquí veo que yo como jugador, por supuesto, soy educado y soy empático con mis compañeros de juego. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Y luego cuando estamos jugando, puede ser que tenga que soltar la cuerda y él caerse por el precipicio por cuestiones de la partida, ¿no? Es decir, o puede ser que tenga que darle un codazo en una carrera, o puede ser que le tenga que ocultar una información, o puede ser que en realidad yo pertenezca a una secta que lo que quiere al final es que toda su familia desaparezca de la faz de la Tierra. Entonces, claro, esa empatía de entre jugador y jugador se puede ver perturbada por lo que ocurra en los personajes, ¿no? Entonces, eso de no te lo tomes a nivel personal, estamos jugando, yo creo que con cierta madurez eso no pasa, ¿no? Yo creo que eso ya. Pero o sí, ¿no? Eso sí que ya es un punto de choque, ¿no? Entre lo que puede ser jugar y lo que puede ser, pues, malinterpretar las acciones de la partida y pensar de que lo has hecho porque vas por mí como jugador y no porque en la partida no entiendo por qué has hecho esto. ¿Y esto por qué lo has hecho? Esto es un poco lo que puede ahí haber un poco de choque, ¿no? A veces. Y poco más, ya. Yo con esto es mi aportación y Ramón, ¿queréis decir Sí, algo, no? es que te estaba escuchando y estaba pensando, es que no sé hasta qué punto lo que estabas definiendo me encajaba con mi definición de empatía, sino más bien como un player versus player, por ejemplo, ¿no? O como yo tengo unos intereses y tú tienes otros que pueden estar enfrentados. Para mí la definición de empatía más bien es la de saber reconocer los sentimientos de la otra persona y ya está. O sea, es empatizar con la otra persona, entender Ponerte los en el lugar sentimientos. del otro, ¿no? Es decir, Exacto. ujú, Entonces, sí que todo eso que has comentado me parece que puede subyacer a que si hay una empatía, digamos, pues sí que puedas entender por qué el otro personaje está haciendo eso, pero no sé hasta qué punto lo relacionaría del todo. Em, y bueno, yo creo que la empatía, sobre todo en partidas muy emocionales, puede cobrar una dimensión mayor todavía, ¿no? Porque esos jugadores que son muy emocionales y que, bueno, a mí también me gusta el drama y la emoción, ¿no? Entonces, si estás ahí todo el rato con, pues eso, ¿no? Con esos dramas y demás, ahí seguramente cobra más importancia, tanto a nivel de jugador como de personaje, ¿no? La sinergia empática que se genera ahí, un torbellino de empatía que lo arrasa todo, si la tenéis, pues yo creo que puede favorecer mucho ese tipo de partidas, ayudar mucho a saber leer un poco qué es lo que quiere hacer el otro o qué es lo que está sintiendo y en consecuencia tú actuar. En general la empatía me parece importante en la vida y el rol para mí es parte de la vida, con lo cual creo que Yo creo que la empatía en la ficción debería de ser totalmente permitida. Me refiero que no se debería de tomar en cuenta de cara al exterior. Y de hecho hay juegos, hay sistemas de juegos que tienen la característica de empatía, porque trabaja o se focaliza mucho en ese tipo de aspectos más sociales o lo que sea. ujú, por ejemplo, tirarme manipulación más empatía, ¿no? Por ujú. O ejemplo. percepción De más empatía. vampiro. Exacto. Entonces, Ujú, al final, dentro de la ficción, yo creo que no hay que mantener esa educación, a menos, claro, que la otra persona, pues, de alguna manera muy evidente, pues refleje un rechazo. ¿Vale? Oye, tío, no me pegues codazos en la carrera que me siento mal o que me recuerda a un trauma que tuve de niño, ¿sabes? ujú, Pues ujú, bueno, pues vale. ahí estamos pasando la ficción. Pero si no, si tu personaje es de los que pega codazos, pues es de los que pega codazos. O sea, y tú lo vas a interpretar como toca. O sea, y luego también está esos personajes, esos villanos que tienen su porqué y que cuando eres jugador muchas veces haces un trabajo de empatía y si llevas un personaje muy empático puede llegar a ponerse incluso del lado de ese villano porque lo puede llegar a entender, ¿no? Entonces, al final la empatía se convierte hasta en un sistema, en una parte de la narración, Muy ¿no? bien. Que Sí, sí. genera los giros de trama.
Molt Pues bé. sí. Eso... ¿Visitas? ¿Tú ya has acabado, Ramón? Entiendo que sí. Que Sí, sí, había... sí, ese era un pequeño apunte que venía a colación de lo que decía Jordi, perdona. Vale, Sí, un pues, poco pues para no, desmontar no. un poco lo que había dicho yo, ya está. Totalmente. Es que como ya no es su programa, pues Le has hecho el zarajo. El zarajo lo ha deshecho. Ahí está. Bueno, pues yo aquí sí que muy claro para mí diferenciar entre fuera del rol y dentro, lo que es la realidad y la ficción en cuestiones estas. Yo no sé hasta qué punto estamos confundiendo confianza con empatía. Bueno, es que se mezcla un poco, creo. Pues, es posible que se mezclen, ¿no? Porque siempre tienes más empatía y más respeto con gente que no conoces. O, o un poco menos con gente que ya lleva más tiempo jugando, que hay cachondeo, que tal y cual. Yo las cosas así más sangrantes de pullas o decir cosas de partidas, yo con quien más confianza tengo, tal cual. Claro. Mm. ¿no? Yo creo que tienes más respeto, pero no más empatía. Yeah. Por los que no Entonces, conoces. ahí que a Ujú. veces lo podríamos tomar al revés, ¿no? Si conoces más a la persona, pues como que tienes más cariño o lo que sea. Pero La confianza da asco. la confianza da Aquella asco, frase, ¿no? También. ¿Y la empatía Y que da? un Alegría. punto fade. Un punto feo. Os lo Y- digo. Sí, es que al final la empatía es saber el otro cómo se está sintiendo y si no lo conoces no lo puedes saber. Es muy difícil saberlo. No, Bueno, sí que puedes, sí que Pues puedes. sí, eso hay es personas que psicólogo. pueden Están los exteriorizar. psicólogos y está simplemente que si tú ves una cara de Los congoja, psicólogos. tío, o sea, a ver, yo creo que la empatía se o de puede tener, aburrimiento y demás, ¿no? por ejemplo. Y bueno, yo si queréis me retomo a mí mismo los temas que había planteado antes. ¿Qué pasa cuando no hay empatía? Venga, yo si queréis digo... Como no te hemos contestado, ¿no? Claro, Pues no, hombre, no, porque qué no, poco no. empáticos hemos sido contigo, tío. No, porque cada uno No, tiene sus cosas que claro, era el decir. turno de ahora es cuando toca, ¿no? Vale, vale. No- Ah, no, que no es tu programa, te iba a decir si te parece bien, pero... Por ejemplo, yo como máster, yo ese tipo de cosas de poca empatía o de absorción de foco y tal no las tolero. Perdonadme. ¿eh? O sea, pongo mis recursos al máximo cuando veo que alguien se está comiendo el foco carnívoramente hablando, ¿no? Pues que cortas un poco y pasas a otro, o que tiendes puentes hacia otros jugadores y demás, ¿no? Pero también es un poco situacional, porque a veces tú te estás dando cuenta que a lo mejor algún jugador pues, no es empático con los demás y absorbe o no trata... Y son los mismos jugadores que regulan ese sistema, ¿no? Entonces tampoco te hace falta intervenir. Pero sí que es verdad que dentro de mi situación masteril o mi concepto como máster, yo soy muy regulador de este tipo de cosas, ¿no? Y incluso en narrativa, con personajes y tal, pues hacerle plantear a un jugador y cómo ves que se siente o cómo no sé qué, ¿no? Y en cuanto a jugadores, pues lo que hemos dicho alguna vez, ¿no? Poner puentes para intentar rescatar a alguien que no, para después hablar con alguien. Y O sea, también pasa a veces, al contrario, que intentas tender puentes empáticos a los personajes, en plan de, pues yo qué sé, en el ataque de la fiesta de no sé qué está tu hermano aquí y le está cayendo unos cascotes del techo y no sé qué. Y es incapaz el jugador de decir, dejo lo que estoy haciendo para ir a por mi hermano porque Hermano o hermana, ¿no? hermano o hermana o lo que da sea. igual, Hermano. parentesco, ¿no? O madre o padre. Y bueno, y a veces alucinas mucho con la frialdad que podemos llegar a interpretar los personajes con tal de llegar a resolver Sí, la exacto. trama. Pues esa es la empatía, quizás, Bueno, también hay un ¿no? punto Que inmersivo ahí también, estábamos ¿no? diciendo, ¿no? Exacto. Tienes que estar muy metido en la partida. O a lo mejor previamente tienes que haber trabajado el trasfondo con ese hermano o hermana para que el jugador se sienta ver. más vinculado, ¿no? ¿Estamos flipándonos o qué nos pasa, tío? Que le están cayendo cascotes a tu hermano encima ahí de una... Que eres tu hermano. Pero yo entiendo Ya puedes perfectamente lo tener que dice poca Chucky, empatía o ¿no? puedes tener Pero tú poco puedes trabajado el estar personaje, tío. muy O metido eres un... Tú estás rescatando a alguien, eres Superman y estás rescatando a alguien de un helicóptero. Y en ese momento le están cayendo cascotes a tu hermana ahí debajo del Pues vas edificio. con un brazo ¿Qué en, dejas? ¿El al helicóptero Lois Lane, caer? tío, y en el otro te vas... Tampoco. Estás concentrado en lo tuyo. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Chucky. Yo A creo él que lo que le a pasa es que es veces frío en la vida real y entonces lo transmite al juego. les cuesta eso. No, pero cuesta. Darse Bueno, cuenta de eso, que realmente es importante. de no, tío, joder, tiene quiero un abrir la respecto. caja fuerte en cuestión y voy a volver a intentarlo así, pero es que tu novia se le está cayendo por el barranco o no Y sé qué. Chucky, ¿qué haces si te pasa eso? Claro. Como máster, ¿qué haces, por ejemplo? Cuando no lo... Cuando ves que eso que Pues estás bueno, destrozando. pues Una tirada de fuerza de voluntad, algo claro, así que le o obligue intentas a hacerlo ir a para allá. nivel recurres a la mecánica para intentar encauzar eso
o generas el destrozo. destrozo final de esa Bueno, persona y luego ya tu personaje se comerá las consecuencias Consecuencias. psicológicas para de... tu hermano y pierdes 30 puntos de ruina, tío. Claro. Ujú. También puede ser que tu hermano te cayese mal. Es que También sí, puede ser. Que hay O al relaciones de todo o al tipo. final no se mata a tu hermano y luego va por ti y te pega una paliza y casi al revés. El que era el mueres eres ojito tú. derecho de papá, siempre era él el que al que se llevaba todos los halagos. Y ya tenemos Dice, partida. lo quería, Hermanos de sangre. lo quería como a mi hermano, al que no maté, al otro. Pues eso es la historia, ¿no? Hostia, qué Bueno, muy bueno. bien, chicos. Pues nada, hay que cerrar esto, ¿eh? Venga, que ya ¿Ya? estamos, Pues ya estamos, ya cierrarlo estamos. empáticamente. Oye, pues Oye, no me habéis contestado nada, tío. a ver, venga, vuelve a plantear ¿Y la qué te he pregunta rápida. ¿Pero qué contestado? era Vuelve la a ¿Qué te he plantear dicho? pregunta? Chucky es el único que tiene un poco de empatía hacia mí. vuelve a plantearla, por ¿Cuál favor. era? Que ya, qué bromas. ¿Cuál era? Es un crack, tío. La confianza, ¿ves? Lo que hablamos de la confianza que da Sí, asco. exacto. ¿Qué hacéis como máster si Para pasa una arreglarlo. falta de empatía? ¿O qué hacéis como jugador? A ver, lo ideal y que no lo que a mí me gustaría hacer y no hago, no sé por qué, es tener la sangre fría de parar la mesa y decir: "A ver, me está pasando esto o que veo que pasa esto". Y no sé por qué solamente lo hemos hecho una vez que yo recuerde cuando jugando aquella partida de Chulu, y no sé por qué no lo hacemos más a veces, porque eso sería una gran solución a muchas veces cuando la partida se Esa es está la yendo a solución. pique. Fue un gran máster, por eso quien propuso estuvo bien. Eso es la solución. Tirar de freno de mano de repente. Es que fui yo. ¿sabes? Bueno, que cada uno Tienes recuerda como razón. quiere, ¿vale? Pero El diálogo. el Dentro de tema partida, ve que... parar, perdón. parar, porque hay veces que la cosa está yendo a pique y parece que nadie se da cuenta de que ese coche está descarrilando, tío, por el acantilado. Y somos todos con él y parece que eso se tiene. Pues no, tío. Pam, eso es lo que a mí me gustaría poder hacer. Parar, hablamos, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? O qué me pasa a mí, ponerlo sobre la mesa si mi empatía no está llegando a más, pero sí que ves algo que está raro. Entonces, si vemos algo que está raro, ¿por qué esperar 3 horas o 2 horas más de partida cuando parando y hablando se tiene que poder como mínimo recaudar? A lo mejor se tiene que acabar ahí la partida, porque hay alguien que no puede más, o porque no tal, o a lo mejor se puede retomar y seguir. En todo caso, estamos poniendo la empatía a favor de solucionar lo que está pasando en mesa. Hablar siempre es la solución para Vale, mí. Y que luego realmente en el que la situación dio resultado, ¿no, Ramón? Nos dio Claro, pero es resultado. que nos hemos visto en situaciones de estas Nos dio después y resultado. no hemos, no sé por qué, nadie ha dado el paso de decir: "Oye, volvemos a hablar o paramos este momento o El nos tomamos diálogo es muy 7 importante. cafés ahora mismo y nos tiramos jugando hasta las 6 de la mañana". yo entiendo que sí, que esa situación, y con esto concluyo mi aportación al debate, que si la aportación, si la situación es grave, pues sí que a lo mejor hay que parar y ya está, se para. Y no, a lo mejor otra idea sería pues proponer entre estos dos jugadores, o tres jugadores, o un solo jugador, que a lo mejor es el que está generando un poco esa Una pelea controversia. navajilla. No, proponer a lo mejor dentro de la partida algo que tengan que hacer juntos, de manera obligada, o promover un poquito Eso está muy dentro bien. de la narración algún vínculo que haga que a lo mejor con eso se suavice la cosa. Y bueno, ir cerrando vosotros también, que nos vamos de tiempo. Pues yo solamente voy a recomendar un podcast para acabar, en este caso va a ser el de Éxito Parcial de estos bueno, Rubén Ezcardan y David era Chucky, tú lo sabrás. Oscar. Óscar, perdón, David, perdón, Óscar. Oscar, Dani, Oscar. Exacto, que es muy Pero guay. David también mola. Y que es un podcast que es café para los muy cafeteros, como dijo un día Chucky, porque es PBTA por la vena y bueno, que a ver, mola mucho. Y nada, despedir esta mandanga, hombre, esta mansalva. Bueno, pues yo si queréis, para resumir un poco, empatía total, tanto dentro como fuera de partida. Y sobre todo, o por lo menos mi recomendación, con los que tenemos mucha confianza, ¿eh? Porque a veces... ¿eh? Mm. Y me ha gustado mucho el aporte que ha dicho sobre recursos Jordi y tal, porque parar está bien, pero yo creo que tampoco hay que llegar a ese punto, sino buscar recursos in-game, ¿no? Y Claro, hablar fuera o lo que sea. yo hablaba Pero de un caso extremo realmente, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero que empatía para aceptar jugadores, para jugar, para el máster y al revés también, feedback, mucho feedback. Y respeto, entiendo que con personas que conocemos es una cosa que con gente un poco cabal ya se debería sobreentender. Y yo lo enfatizo a los que tenemos mucha confianza, ¿no?
que también a veces cuesta más. Y ya está, Chucky, Cierra, Pues cierra, Chucky. dale bien yo- duro. Yo por acabar diría que al final jugar al rol es jugar a un juego social, un juego pues con gente, tienes que jugar con gente, por lo tanto te tienes que comportar, entenderlos y creo que va intrínseco, ¿no? En un juego social que la empatía vaya por delante en la medida de lo posible. Así que muy importante. Pues muy bien, Ramón, despide. Responder, o sea, darnos vuestra opinión sobre qué es la empatía para vosotros en el rol, cómo lo veis, lo afrontáis, lo asumís, como decía Avis, también decirnos si tenéis recursos, además, Vuestra para poner en opinión. práctica. Proponernos preguntas, por favor, preguntas que queréis que toquemos en nuestros podcasts, porque en la medida de lo posible las iremos recopilando y intentaremos utilizarlas. Porque sí, porque al final esto queremos que sea algo vivo, ¿no? Y muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, que nos aguante la brasa esta que hacemos semanal y gracias por empatizar con nosotros, porque Mansalva de empatía. la Salva mansalva, empatía para la todos y mansalva siempre todas. está ahí. Muchas gracias, Chucky, de nuevo y nada, Gracias, escuchad, Chucky. éxito parcial.